último tramo de Sobre Ciencia en TV Ciudad. Y si quieren le voy a llevar esto a un ámbito un poco más personal. Cada vez que asistimos a los problemas de suelo en Uruguay vinculados muchas veces con erosión, con mal manejo de suelos, uno está ante un dato incambiable. Son construcciones que a la naturaleza le llevó, le insumió miles o decenas de miles de años conformar una capa de suelo fértil sobre bueno, lo que haya en la base, generalmente algún tipo de roca. Entonces, saber que en este territorio, en esta parte del mundo, como en otras también, pero acá lo sabía, habitantes que hace miles de años producían sus alimentos sobre esta tierra, manejaban técnicas que les permitían mejorar la fertilidad al punto que algunos de los suelos más fértiles de Uruguay hoy provienen de lo que fueron manejos antropogénicos, tal la palabra que define a este tipo de suelos. Pero, ¿qué se está investigando? ¿Qué sabemos? ¿Qué trabajos científicos hay en curso? Y sobre todo, ¿cómo podemos traer esto a nuestro tiempo? ¿Qué podemos aplicar de esta sabiduría ancestral en nuestros sistemas de producción de hoy? Le vamos a preguntar esto y sobre todo, bueno, el fondo de esta investigación a la doctora Laura del Puerto, del Centro Universitario de la Región Este del Cure, de la UDELAR allí en Rocha. Laura, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Culturalmente uno asocia el suelo con algo que la naturaleza puso ahí y que no se hace un día para el otro. Sin embargo, el hombre mete mano. Sí, ¿y cómo mete mano? Sí, generalmente para Sí, romper. también. Pero de hecho hoy se reconoce que el ser humano es el quinto factor de generación de suelos. Ya es ampliamente reconocida la incidencia que tiene el manejo humano sobre los suelos, para utilizarlos, para aprovecharlos, pero también con distintas actividades que también repercuten en la creación incluso de suelos completamente nuevos. Transformaciones profundas, pero también formaciones de suelos nuevos. Y esto muchas veces ha estado vinculado sobre todo con el inicio de las prácticas de producción de alimentos, con las prácticas vinculadas a la agricultura, que generalmente se asocian con el mejoramiento de los suelos. Pero hoy en día se han referido, hay bastantes evidencias de un montón de formas de manejo humano del ambiente, de los suelos, que han repercutido en que hoy existan muchos suelos antiguos, muy antiguos y a veces muy fértiles en zonas donde los suelos naturalmente son muy pobres y que eso existe gracias a prácticas muy antiguas de manejo y mejoramiento de los suelos. Y Otra, Uruguay no es una claro, excepción. y ahí está, ¿no? Otro de los errores que tenemos a la hora de conceptualizar es que los habitantes primitivos de esta tierra eran apenas nómades, cazadores y recolectores. Esto, si bien ya hay una enorme cantidad de conocimiento generado en el otro sentido, todavía nos cuesta, ¿no?, bajarlo a la identidad propia. Y ustedes, bueno, están trabajando mucho en esto, tanto en lo que son, y ya hemos hablado mucho y nos falta más, de cerritos de indios, pero también en otras zonas del territorio. Sí, efectivamente, hay muchísima información, pero también queda muchísima información por generar. En otros aspectos, capaz que no tan habituales, como sí demostrar que no eran tan nómades, que tenían desarrollos culturales importantes, que practicaban técnicas de producción de alimentos, que tenían animales domesticados como el perro y un montón de otras características de las culturas milenarias. Y esto, por ejemplo, es un poco más novedoso, sobre todo porque constituye un legado que lejos de discontinuarse en el tiempo, todavía está ahí y que nos puede enseñar y mucho de otras formas de manejo y mejoramiento de los suelos que nos permitirían prácticas más sustentables. Estos suelos, por ejemplo, tienen la particularidad de mantener altos niveles de fertilidad miles de años después de haber sido fabricados. Imagínate que nosotros hoy en día, en lugar de tener que fertilizar los campos para trabajarlos todos los años, que gran parte de esos fertilizantes aportan a la generación, a la producción, pero otra parte se va con el agua de lluvia y la escorrentía y terminan los cursos de agua y causa eutrofización, floraciones algales y demás. Imagínate que en lugar de eso pudiéramos trabajar el suelo de una manera tal que mantuviera sus propiedades durante, no te voy a decir miles de años, tampoco estaríamos acá
para ver que realmente fuera efectivo, pero sí que nos permitiera un uso más sostenible y menos impactos negativos de la producción. ¿Cómo hacían, Laura? ¿Qué sabemos? O mejor dicho, la pregunta es, ¿qué sabemos de cómo hacían? Bueno, sabemos mucho, pero nos falta muchísimo más, porque de alguna manera es como que uno, es como una receta y uno tiene el producto final. De ese producto final trabajamos en identificar los ingredientes, qué elementos componen esos suelos, cuáles son sus características. Nos falta todavía conocer un poco más sobre el proceso, los mecanismos, cómo se mezclaban los ingredientes, qué procesamiento había en el medio para que pudieran estabilizarse de tal forma que perduren hasta hoy. Pero además, encima de todo eso está el tiempo, y esos suelos siguieron funcionando como suelos, entonces hay un montón de elementos que están enmascarados por esos procesos edáficos de miles de años. Entonces no es una tarea fácil, sí lo que queda claro es que muchos de estos suelos son como un compost gigante, donde hay muchísimo aporte de material orgánico, de restos de alimentación, restos faunísticos, por ejemplo, huesos de animales, semillas, carbones, materiales que le dan estructura al suelo. Si es un sedimento muy fino, hay materiales gruesos que aportan a la matriz. Que hay, el fuego fue muy importante, hay mucha evidencia de termoalteración, que evidentemente ayudaba a complejizar esa materia orgánica y hacerla más estable. Entonces, esos elementos están bastante identificados y caracterizados, pero nos falta todavía poder reproducir la receta y discriminar esos otros elementos de cómo se articulaban, integraban y procesaban para poder recrear algo parecido. Algo que se está intentando no solo aquí, sino que en muchas partes del continente americano, inclusive con zonas donde los suelos son muy poco fértiles, y poder obtener esta información sería como un aporte muy sustancial al mejoramiento productivo. Laura, además de en los Cerritos de Indios, ¿en qué otros puntos del territorio o asociados a qué poblamientos se encontraron suelos modificados así? Bueno, hay muchos tipos de suelos modificados. Nosotros estamos trabajando ahora en el este con los Cerritos de Indios, que son un tipo particular porque son suelos completamente creados, son suelos neogenéticos, son enteramente creados para el ser humano, pero también estamos trabajando en el litoral sobre los ríos Negro y Río Uruguay, donde también hay otros tipos de suelos antropogénicos que tienen características similares y que quizás son hasta más desafiantes porque están desarrollados sobre sustratos arenosos, que son mucho menos fértiles y mucho más difícil de mantener esas propiedades en el tiempo. Y en esos sitios que están desarrollados sobre cordones o albardones arenosos, muchas veces los niveles de fósforo, por ejemplo, son hasta 1.500 veces superiores a los suelos de afuera, o sea, a los suelos naturales inmediatos. Y esto estamos hablando de que 2000 años después de su formación mantienen esos niveles de nutrientes tan impresionantes, y es realmente algo que impresiona, y que interesa muchísimo saber cuál fue el procesamiento para llegar a esa estabilidad. Cuando uno mira estas imágenes que ustedes nos han mandado, sobre todo las de dron vinculadas a los Cerritos de Indios, llama la atención ver que la vegetación que hay sobre los cerritos se destaca de la que hay alrededor. Y uno al principio, ignorante, piensa bueno, que tendrá que ver por la forma o la altura, y tiene que ver, sin embargo, por el tipo de suelo. Sí, tiene que ver con todo, pero el suelo es un factor muy importante. Esos valores de nutrientes, de fertilidad que tienen, permiten que se desarrollen sobre estos suelos una vegetación diferente a la del entorno. Son suelos azonales, muy ricos, y en ese sentido también aportan muchísimo a la biodiversidad, porque esas comunidades vegetales no estarían ahí si no estuvieran esos suelos, y juntos con esa vegetación también hay fauna característica. Entonces, eso también es un patrón que lo vemos repetido, vinculado a suelos antropogénicos en distintas partes del país. ¿Cuántos miles de años atrás habrán empezado
los que habitaban estas tierras a explorar este tipo de estrategia? ¿Tienen alguna datación? Bueno, vinculado a los cerritos de indios, hay dataciones de 5.000, 5.500 años antes del presente. Pero bueno, hay miles de sitios, miles de... Sí. Puede ser que haya más antiguos, puede ser que haya otro tipo de sitios no tan visibles como los cerritos que sean también de mayor antigüedad. Hay otras formas de manejo que no generan impactos tan evidentes, pero que también pudieron haber modificado o afectado el suelo y el ambiente, que pueden retrotraerse inclusive más atrás en el tiempo. Esto es algo que está... no voy a decir empezando, pero en términos de una investigación está en sus inicios. Para nosotros el suelo siempre fue como la matriz de la cual obteníamos las evidencias, los registros, los materiales. Hoy estamos viendo al suelo en sí mismo como un artefacto. Y ese cambio de perspectiva es lo que nos permite ahora hacernos nuevas preguntas y volver a estudiarlo con otros ojos, no ya como la matriz de donde recuperamos la información, sino como un artefacto más que nos puede aportar valiosa información y también de utilidad para el presente y para el futuro. De las transformaciones en la zona del litoral, ¿también podemos inferir antigüedades similares? Sí, los sitios que estamos estudiando ahora son un poco más recientes, pero más recientes igual estamos hablando de 1500, 2000 años antes del presente. Y no significa que no haya más antiguos, son los que justo están dentro de los proyectos que estamos trabajando con colegas que trabajan en esa zona del territorio. Está bien. Los cerritos, sí, de todos modos son antiguos. Los cerritos de indios se pueden reconocer a simple vista, sobre todo para un ojo más o menos entrenado. ¿Cómo se reconocen estos otros sitios del litoral? ¿Cómo ustedes llegaron a la conclusión que eran antropogénicos? Bueno, es bastante más complejo porque a simple vista muchas veces no se distinguen, pero bueno, alcanza con poder ver por debajo de la superficie y es claro la diferencia. Son suelos negros, orgánicos, llenos de material arqueológico, cerámica, restos de fragmentos de piedra, instrumentos, restos de alimentación, carbón, contra suelos completamente arenosos, claros, que no tienen nada de material y que son muy pobres. Entonces también tienen una vegetación diferente porque estos nutrientes hacen que se desarrolle una vegetación diferente, pero bueno, son muy conocidos en el litoral por muchos años de pioneros en arqueología y gente de la zona que arando o recorriendo encontraba materiales arqueológicos vinculados a estos sitios. Laura del Puerto, la dejamos por acá. A mí me genera mucha emoción esto de que la ciencia nos cuente una historia distinta sobre cosas que no teníamos prácticamente ni idea de que pasaban acá y cuántas historias faltará todavía por contar. Muchísimas, y esperemos que poder seguir reconstruyendo esta parte de nuestra historia y aprendiendo sobre todo y valorando este legado, que es eso, es un legado para la actualidad y para generaciones futuras también. Y que estamos aprendiendo a valorarlos. Laura del Puerto, muchas gracias. A las órdenes, un gusto. Igualmente. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia, variada, con mucho contenido. Esperemos que la disfruten y, por supuesto, los esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.